El COVID, presidente, el COVID está terrible en todos lados. Y vi ahí un comentario de un funcionario público diciendo pues que la culpa era de los salvadoreños por lo del COVID. Yo recuerdo hace un año la culpa era de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia, el COVID. Hoy ya es del pueblo. Hace un año era de la Asamblea. ¿Por qué hoy ya no es de esta Asamblea? Ah, porque esta Asamblea ya no es aquella, esta es la de ellos. Dennos las facultades y dennos los recursos para combatir la pandemia. Sí, no nos lo dieron antes, pero todavía estamos a tiempo. La mayoría de vidas todavía no se han perdido. Tercera llamada. La mayoría de vidas todavía no se han perdido. Todavía podemos salvar la mayoría de la gente. Después se van a quejar de los muertos. Se van a quejar porque los doctores no hicieron milagros. ¿Por qué ya no esta sala de lo constitucional? Ah, porque esta es la de ellos, esta es la del golpe de Estado de ellos, no es la anterior. Entonces, ¿hoy a quién culpamos? Culpemos al pueblo. ¿Por qué no empezamos como Estado a ser responsables de una pandemia que ya lleva 2 años de tener postrado a este pueblo? Sino que hoy vamos a culpar al pueblo, que no se cuida. El año pasado culpábamos a la Asamblea, a los dipurratas de la Asamblea Legislativa. Salvadoreños también tienen responsabilidad y eso hace que de alguna manera seamos muy prudentes a la hora de movilizarnos y tener en cuenta también que si la unidad del transporte colectivo va demasiado saturada, es muy importante que podamos de alguna manera tomar otra medida para transportarnos. Salvadoreños también tienen responsabilidad y eso hace que de alguna manera seamos muy prudentes a la hora de movilizarnos y tener en cuenta también que si la unidad del transporte colectivo va demasiado saturada, es muy importante que podamos de alguna manera tomar otra medida para transportarnos. Entonces, ¿hoy a quién culpamos? Culpemos al pueblo. Pero mire, ¿y quién permanece abiertos los estadios en este país? ¿Quién permanece con los chupaderos abiertos? ¿Ah? Grandes problemas de contagio terribles. Uno va a un pueblo y ve un pickup de 1,5 toneladas. Aquel día conté como 26 personas arriba, de las cuales 9 no llevaban mascarilla. 9, iban uno encima de otro. ¿Por qué no controlamos eso? ¿Por qué no cerramos los estadios y jugamos sin público y vemos en la televisión los partidos de fútbol? ¿Por qué no empezamos a controlar la cuestión de los chupaderos? Miren, ahora que Nayib Bukele tiene la asamblea, la sala, la corte, ahora Bukele no está controlando la pandemia, ahora que tiene todas las herramientas. Miren los estadios cómo están llenos y Bukele no ha ordenado suspender esos partidos. Miren, miles de gente ahí, 32,000 personas en ese estadio. Pero antes como se quejaba que la asamblea le quitaba las herramientas, pero ahora que tiene la asamblea de su lado, no hace nada por controlar la pandemia. Ahora la pandemia está igual que antes, que el 2020, está peor que el 2020. Miren, así están los datos de la pandemia actualmente. ¿Ve? Casos confirmados 100,000. Casos activos 14,000, casos recuperados 86,000, casos sospechosos 14,000, casos fallecidos 3,245 fallecidos. Miren, la pandemia está peor que antes, peor que el 2024, digo el 2020, pero ahora que tiene la asamblea de su lado no hace nada Bukele por suspender los partidos, los bares, restaurantes, todo eso no lo hacen, no hace nada Bukele, para que vean que cuando se quejaba el 2020 se quejaba de los diputados, era mentira, solo por echarle la culpa a los diputados, solo para que le dieran todo el poder. Por eso es que se quejaba de los diputados, para que la gente culpara a los diputados, pero ahora como tiene su propia asamblea, ahora no dice nada Nayib Bukele. Y ni la gente no dice nada. A estos diputados no les reclaman nada. Ahora ellos pueden hacer un decreto para suspender los partidos, todo. Las marchas no creo que sea porque es en el aire libre, así no hay menos contagioso. Pero en esos restaurantes, bares, estadios, ahí la gente está más lleno. Pero ahora no hace nada Bukele, así que todo fue mentira, solo para culpar, que le dieran a la asamblea a él.